Estimados amigos, testigos de Jehová Público en general, a continuación quiero presentar a ustedes un video que subió mi amigo Rafael Candelaria con respecto a un asunto que tiene que ver con la supuesta lealtad que el testigo de Jehová tiene que tener con la Watchtower, según el artículo publicado por la sociedad de fecha 15 de abril de 2012, y que quiero que ustedes escuchen el excelente comentario que hace Rafael respecto a esta publicación de la Atalaya. Y aquí pues Rafael Candelaria hace un análisis de ese artículo, de esta revista de la sociedad Watchtower. Cuando Rafael termine de exponer su punto de vista y su comentario respecto a este artículo, procederé yo también a adicionar mi propio comentario al respecto. Por favor, escúchenlo a Rafael en su comentario sobre este artículo. Hola a todos, les habla Rafael nuevamente. Hace tiempo no pasaba por YouTube para subir un vídeo, aunque sí he estado visitando YouTube para ver vídeos de otras personas, para disfrutar de muchos vídeos también acerca de música y otras cosas más, porque YouTube tiene información muy rica en este caso. Pero claro está, como siempre, pues cada vez que subo algún vídeo, lo hago en este caso para hablar acerca de algunos artículos que han estado publicando los testigos de Jehová, algunas cosas que ellos han estado haciendo y también un comentario que tengo muy interesante con relación a uno de los últimos artículos de estudio de la Atalaya del 15 de abril, la Atalaya de estudio del 15 de abril de 2012. Específicamente el segundo artículo de estudio. El segundo artículo de estudio tiene el siguiente tema. Me gustaría llevarlo directamente ahí. Y tiene que ver con la traición, precisamente. El segundo artículo de estudio, el tema es la traición, terrible marca de nuestros tiempos. La traición, terrible marca de nuestros tiempos. Y noten cómo comienza el artículo. Dice, ¿en qué se parecen Dalila, Absalón y Judas Iscariote? Obviamente, el tema es acerca de la traición. Nosotros conocemos la historia de Dalila, que fue la mujer que traicionó a Sansón para que pues entonces su pelo fuera recortado y perdiera la fuerza que Jehová le estaba dando y así sucesivamente. Absalón, obviamente, pues fue uno de los hijos de David, también fue traidor e incluso amenazó de muerte a su propio padre y entró en guerra contra Salomón y otros más. Conocemos la historia de Absalón. Y Judas Iscariote, obviamente todos sabemos quién es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús y por tal razón pues Jesús fue arrestado y posteriormente asesinado, juzgado ilícitamente, ilegalmente, injustamente y asesinado. Bueno, conocemos esa historia, pero una vez ellos comienzan a hablar acerca de la historia de estos tres traicioneros, de estos traidores, entonces comienzan a hablar acerca de cómo Jehová considera la traición y cómo Jehová considera a los que le son leales. Y poco a poco van llevando a la persona a que Jehová considera leal a aquella persona que se mantiene firme en la organización de los testigos de Jehová junto a la Watchtower. Entonces yo me hago la pregunta y se las hago a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes primeramente confían en que la Watchtower sigue siendo el canal de Dios en la tierra, a pesar de que han habido más de 23,000 traicioneros, ¿sí? Hombres y mujeres, pero mayormente hombres, que han traicionado la confianza de padres y de niñitos y se han aprovechado de estos niños y niñas y han abusado sexualmente de ellos, traicionando la confianza que se ha depositado en estos hombres y mujeres dentro de la congregación de los testigos de Jehová. Han sido más de 23,000 traicioneros en la congregación, por los cuales todavía no se ha hecho justicia alguna.
Entonces, se les llama entonces traicioneros en la congregación a aquellos que por dignidad buscan hacer justicia, acuden a las autoridades para denunciar a estos depredadores sexuales. O aquellas personas que por dignidad y lealtad cristiana denuncian falsas enseñanzas, o no las denuncian, sino que las señalan, pidiendo que se corrija o se aclaren, pero enseguida los tildan de apóstatas, y enseguida los pintan de traicioneros, de enfermos mentales, de psicos, de los futuros asesinos, dañinos y cosas así. Estamos hablando acerca de los supuestos apóstatas, que en realidad no son apóstatas ni de Jehová, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo, ni de la Biblia. Son apóstatas de la Watchtower, una organización sucia, falsa, que ya se ha descubierto que mantiene fondos en el hedge funds, compartiendo intereses con criminales internacionales. Y ya eso se probó. Traicioneros que mientras por una parte decían que la Organización de las Naciones Unidas era la imagen de la bestia, ellos mismos estaban asociados a las Naciones Unidas y eran miembros activos de las Naciones Unidas a principios de los años 90. Personas que mientras hablan de la traición y la lealtad, ellos mismos fueron desleales a Jehová cuando acudieron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que fallara a favor de un ministro evangélico, un ministro de la cristiandad llamado Jimmy Swaggart, para que éste se librara de una decisión del Tribunal Supremo de California, para que éste tuviera que pagar una gran cantidad, millones de dólares en impuestos, por la gran cantidad de dinero que estaba generando a costa de las ventas que estaba ejerciendo en la iglesia que dirigía, libros y muchas otras cosas más. Obviamente, como Jimmy Swaggart perdió el caso, pues la Watchtower en ese mismo año, para verano de 1989, envía una carta a todas las congregaciones diciendo que a partir del año 1990 la obra se iba a sostener por donaciones voluntarias. O sea, ¿por qué? Porque sabía que al perder Jimmy Swaggart, ellos serían los próximos investigados por el mismo gobierno, o el IRS en inglés, que se está refiriendo al negociado de rentas internas, ¿verdad? Si no me equivoco, así es en español. El asunto es lo que tiene que ver con Hacienda, los que recogen impuestos en los Estados Unidos, IRS, Internal Revenue Service, Servicio de Rentas Internas, ahí está. El asunto es que la Watchtower siempre ha querido salirse con la suya. Siempre busca estrategias legales para salir airoso, pero dentro de esas estrategias legales hay corrupción, porque en muchas ocasiones son inmorales los actos que están cometiendo. Y todo para seguir enriqueciendo a la Watchtower. Y cuando hay algo que amenaza a la misma Watchtower, ellos acuden a la Constitución de los Estados Unidos, apelan a la Constitución en los tribunales para que se haga valer el derecho que ellos tienen como organización religiosa y seguir funcionando. Sin embargo, cuando un individuo dentro de los testigos de Jehová acude a la misma Constitución para hacer valer sus derechos personales, este es declarado apóstata y probablemente hasta expulsado de la congregación y entonces tildado como traicionero. Aunque el artículo no habla directamente de ello, pero como nosotros sabemos que durante los últimos meses los testigos de Jehová en su desesperación le han estado dando bien duro a este tema de la apostasía, porque están desesperados, porque son más las personas que están abandonando los testigos de Jehová y la voz de los apóstatas de la Watchtower, o sea, los que están en oposición a la Watchtower por los actos corruptos de ella. Estamos dando a conocer esto alrededor del mundo. Mucha gente le tira fuerza a la vasoriana, habla en contra mía, han hablado en contra de Frank Colcese y otros más, pero la realidad es que nosotros no somos los únicos. En Latinoamérica hay muchísimas personas que hacen exactamente lo mismo y por otros medios, por la televisión, lo hacen en la radio, a través de, por escrito, en los periódicos, a través del internet. Y en los Estados Unidos hay muchísimos canales mediante los cuales nosotros sacamos esta información. Yo estoy hablando de esto ahora mismo en español, pero es porque
una joven amiga mía, ex testigo de Jehová, hizo un comentario a través de YouTube, precisamente hablando de este mismo artículo. Me interesó, así que lo bajé por el internet en español, lo analicé y por eso estoy haciendo mi comentario aquí. Y no me cabe la menor duda de que en España ya están comentando este artículo y el mundo de habla hispana en los Estados Unidos y así otros lugares alrededor del mundo. Así que a nosotros nos están tildando de traicioneros, pero entonces le hacen una advertencia a la congregación para que cuando incluso un familiar es expulsado, pues se le hace la advertencia a la congregación de que no le hablen. O sea, no le hablen, no hagan nada, porque entonces esta persona que ha sido expulsado, entonces posteriormente pudiera regresar a Jehová. O sea, porque ellos enseguida piensan en eso, de que son personas que se alejaron de Jehová porque simplemente abandonaron a la Watchtower. Ya se ha probado que la Watchtower tiene muchísimas cosas que, aunque pudiera ser cierto que han enseñado muchas cosas que son fragmentos de la verdad bíblica, pero otras congregaciones, otras religiones, también han enseñado cosas que se acercan a la verdad bíblica. Todas las religiones que afirman ser cristianas tienen fragmentos de la verdad bíblica. Muchas se equivocan, muchas están en lo cierto. Y los testigos de Jehová no son la excepción. Ellos también cometen muchísimos errores en su enseñanza, y por eso constantemente están cambiando su enseñanza. Pero también en los protocolos y tecnicismos y en los negocios que están efectuando, están cometiendo muchísimos errores, utilizando precisamente estrategias legales para salirse con la suya, creyendo que nosotros aquí no nos vamos a dar cuenta y no lo vamos a dar a conocer a través de YouTube. Analizando más más de cerca, quise decir, este artículo, pues entonces se dice que un familiar, o sea, los testigos de Jehová demuestran ser leales a Jehová cuando por completo dejan de hablarle a la persona que haya sido expulsada. Bueno, un expulsado por lo general es expulsado por cometer inmoralidad y hacer otras cosas que obviamente hasta la ley castigaría. Y me refiero a la ley de César. Que en ese sentido, pues pudiera ser que se justifique algún tipo de censura, disciplina, para que esa persona se enderece. Pero, ¿y qué de aquellos que por dignidad conocemos ciertas verdades y las estamos denunciando y somos entonces expulsados de la congregación? En el caso mío, yo nunca he sido expulsado y tampoco he escrito algo para decir me alejo completamente de los testigos de Jehová. Pero lo he dicho aquí en YouTube y estoy seguro que los testigos de Jehová de Puerto Rico ya lo han visto. Y estoy seguro de ello porque en una ocasión me encontraba en Puerto Rico, en una zona muy concurrida, una zona turística, precisamente en el tráfico, y la persona que se para justamente al lado mío en el carro era un testigo de Jehová, que de hecho constantemente yo me pasaba advirtiéndole a él que se cuidara de estar llevando la doble vida que llevaba, porque él estaba cometiendo fornicación con la que ahora es su esposa, que de hecho es familiar de un superintendente de circuito, así que ellos recibieron simplemente una censurita que aunque se dio a conocer públicamente, pero no fue mucho lo que le hicieron a ellos. Hoy él goza de privilegios y me miró con muchísimo desprecio, me miró con un desprecio, y yo le decía a él, yo lo miré como diciendo qué hipócrita eres, porque de hecho él se dirigía precisamente a una barra, porque se decía que a mí en una ocasión, ¿verdad? Me acusaron de llevar doble vida, aunque se ha demostrado aquí que eso no fue cierto. No quiero hablar de ello porque eso ya quedó en el pasado. Pero con respecto a esta persona, este testigo de Jehová, ese caballero, por no decir otra cosa, se dirigía a donde yo siempre sé que se ha estado dirigiendo durante ciertas noches durante la semana, en el área del condado en San Juan, junto a otros jóvenes, ya no tan jóvenes, testigos de Jehová, que se reúnen en un lugar, en un hotel,
en el vestíbulo de un hotel muy famoso en Puerto Rico para bailar, para escuchar música, bailar en vivo y consumir bebidas alcohólicas. Pero como es un lugar fino donde va gente con mucha corbata, pues obviamente los testigos se entremezclan con ellos y también están allí bailando al son del merengue y la salsa y bebiendo, ¿verdad? Consumiendo bebidas alcohólicas. Y eso ocurre mucho en un hotel muy famoso en el condado, en Puerto Rico. Y él se dirigía allí y yo lo miro y yo como diciéndole, yo sé para dónde vas, pero él me miró con un desprecio por el simple hecho de que él ya sabe lo que yo estoy haciendo aquí en YouTube y obviamente para ellos yo soy la persona más peligrosa del mundo. Sin embargo, ellos están llevando doble vida. Lo quiero resaltar de esta forma. Así que ellos son más traicioneros a la organización que el que simplemente dice no quiero estar aquí más y me voy, como lo hice yo en este caso. Pero simplemente quería analizar eso. ¿Qué significa realmente ser traicionero? Porque ¿a quién estamos traicionando nosotros? Estamos traicionando a Jehová. Mira lo que el último artículo en el párrafo 16 dice, fieles a Jehová. O sea que uno demuestra ser fiel a Jehová cuando uno se mantiene dentro de la organización de la Watchtower. Pero es que fue precisamente por nuestra fidelidad a Jehová que nosotros observamos cosas que no se estaban haciendo bien en la misma Watchtower y decidimos alejarnos de ella. Que obviamente no hemos encontrado ninguna organización que entonces esté realmente cerca de Jehová. Difícil, pero es que la Watchtower tampoco lo está. ¿Y cuál es la excusa? ¿Que ellos predican de casa en casa? Por favor, todas las religiones tienen su modo particular de dar a conocer el Evangelio de Cristo. De una u otra forma. Los testigos se destacan por ir a las casas. Pero otros se destacan por hacerlo de otra forma. Así que no digan que por ese detalle ustedes son entonces el pueblo de Jehová. O sea, eso es un razonamiento ilógico, es un razonamiento flojo, que no tiene mucha razón de ser. Leal a Jehová, fieles a Jehová, ¿qué significa realmente? Ser fieles a una organización llamada Watchtower. O seguir la conciencia cristiana que nosotros tenemos, que al leer la Biblia, analizar las cosas que hemos aprendido, vemos la actitud, las acciones, los tecnicismos, los protocolos, la manera de actuar de una organización y la hipocresía de muchos, y entonces por lealtad a Jehová decidimos alejarnos de ellos y tratar de seguir sirviendo fielmente a Jehová como mejor podamos. Y así como estamos nosotros, hay personas en muchísimas otras religiones que han desconfiado, ya que ya no confían en muchísimas organizaciones religiosas. Pero ellos mismos siguen siendo personas de fe. Y lo demuestran por su manera de ser en el trato con el prójimo en general. Así que me pregunto nuevamente, ¿qué significa ser fiel a Jehová? ¿Qué significa ser leal a Jehová? Ser leal a la Watchtower. Abandonar la Watchtower significa traicionar a Jehová directamente. O sea, que Jehová fundó la Watchtower. ¿O no fue un hombre multimillonario que siguió con una obra, fundó la Watchtower, pero resultó que después de los años 20 y 30 todo lo que enseñó quedó en el pasado porque resultó que nada de lo que enseñaba era cierto? Lo que se ha probado aquí mismo en YouTube, la piramidología, la numerología y muchas otras cosas más que él enseñaba, que hoy resultaron no ser ciertas, quedaron en el pasado, quedaron obsoletas. Incluso el mismo que abolió esas enseñanzas, Joseph Rutherford, quedó abolido también, porque hasta muchas de sus enseñanzas quedaron obsoletas también. Y cada presidente que sube en la sociedad Watchtower sigue haciendo obsoleta la enseñanza de los presidentes anteriores, bajo la excusa de una nueva luz. Entonces, ¿a quién realmente están siendo fieles ellos o a quién están traicionando? Si ellos mismos están apostatándose unos a otros. Eso se ha demostrado aquí claramente. Por eso yo digo, este artículo, obviamente, ellos tienen el derecho de creer lo que creen. Ellos leen la Biblia, la interpretan a su manera, enseñan las cosas a su manera, como mejor les parece, y para ellos, ser fieles a la Watchtower significa ser fieles
al creador de un vasto universo infinito, que depende, su dignidad y su nombre depende de un par de hombres aquí en la tierra, supuestamente. O mejor dicho, nuestra salvación o el punto de vista que el Altísimo, el creador del vasto universo infinito, el punto de vista que Él tiene sobre nosotros depende de la opinión de un par de hombres aquí en la tierra, dirigiendo a una corporación legal llamada Watchtower. Yo dejé de creer en eso hace tiempo y procuro ser fiel al Altísimo. Y Él conoce mi corazón y conoce mi mente. Si alguien opina lo contrario, le respetaré el derecho. Para eso está la Constitución, para respetar los derechos. Y si la Watchtower acude al derecho constitucional de los Estados Unidos de América para hacer valerse como organización religiosa, adelante. Pero que dejen de estar privándole ese mismo derecho a los individuos que lo componen. Es lo único que digo. Si una persona apoyándose en la misma Constitución dice no quiero ser más testigo de Jehová, o mejor dicho, no quiero seguir perteneciendo a la Watchtower, ¿es esa persona traicionera? Después de todo lo que has estado considerando aquí en YouTube, no creo. Pero cada cual tiene derecho a creer lo que quiera también, como nosotros pues lo hemos estado haciendo aquí en YouTube. Así que saludos a todos y bueno, espero que analicen ese artículo de la Atalaya del 15 de abril de 2012. Segundo artículo, que precisamente tiene que ver con la traición, ¿verdad? Algo que está ocurriendo mucho para nuestros tiempos, la traición. Así que a todos será hasta luego, será hasta la próxima y seguiré analizando más de estos artículos. Hasta luego. Bueno, a ver, queridos amigos, ya hemos escuchado a Rafael Candelaria. Desde aquí le envío mis saludos y estoy plenamente de acuerdo con él, con su comentario. Y obviamente es una opinión, un análisis que él hace bastante elocuente sobre este asunto, este abuso de la sociedad Watchtower. Y bueno, y ahora quiero adicionar un comentario más para complementar lo que ya Rafael ha explicado. Cuando uno se puede analizar a fondo cómo la sociedad Watchtower actúa y cómo se victimiza a ella cuando un testigo deja la organización y se siente traicionada por ese testigo de Jehová que abandona la sociedad porque ya no cree más en ella, como el caso mío, el caso de Rafael Candelaria, el caso de Red Shera, el caso de Magasidero, de Tranvía Virgo, y puedo seguir mencionando un montón de testigos de Jehová más que han dejado la organización gracias a mis videos, la de Rafael Candelaria y de otras decenas de personas ex testigos de Jehová que también suben videos en YouTube, que obviamente pues no todo puede estar equivocado, ¿no? Que se van por gusto, ¿no? Y la gente se va no porque cometió un pecado abominable o porque ha cometido un pecado grave contra Jehová, ¿no? Se va porque simplemente se ha dado cuenta que esta situación es falsa. Y entonces no quieren seguir viviendo una mentira dentro de una mentira. Como que fue conmigo, que cuando no ocurrió el Armagedón en 1975, como tanto nos habían asegurado, pues me di cuenta que la situación es falsa y simplemente abrí la puerta, son de reino, me limpié bien los zapatos y me fui y nunca más volví. Bueno, yo quería dar un comentario adicional sobre esta atalaya del 15 de abril del 2012, ¿no? Bueno, lo único que busco yo instrumente complementar lo que él ya ha dicho. Y es el hecho de que la ciudad Watchtower, si un testigo de Jehová decide de abandonar la organización, lo ven como un monstruo, como un espantapájaro, como un ser abominable, un pie grande, un hombre abominable de la nieve y esas cosas así, ¿no? Y no le dirigen la palabra, no le hablan, y lo tratan de chantajear por medio de destruir a sus familiares que no le hablen, pues para que se sienta solo y pues regrese arrepentido pues a la organización de Satanás el diablo. Cuando los testigos de Jehová salen al servicio del campo, la sociedad Watchtower les dice a ellos que es obligación de ellos ir a predicar a la gente para que se conviertan en testigos de Jehová y conozcan la organización de
la única nación verdadera que según la Watchtower son ellos mismos, para que logren salvarse en Armagedón. Es decir, los instan a salir al servicio para convencer a la gente que pertenecen a sus religiones. En ese momento puede ser católico, protestantes, qué sé yo, mormones. Y la intención de la Watchtower es que estas personas, amos de casa o amas de casa, traicionen su religión también. Y la sociedad Watchtower quieren que estas personas abandonen su religión para convertirse en testigos de Jehová, porque supuestamente es la religión verdadera que los va a llevar a la salvación. Entonces, cuando se trata de ellos, está bien que la persona a quienes ellos predican, está bien que abandonen su religión, sea cual sea esta, para hacerse testigo de Jehová. Y en ese caso no hay traición, no, ahí no hay traición, no han sido desleales con su organización. Ellos querían que era la organización verdadera, ¿no? Porque se han convertido en testigos de Jehová. Pero cuando el testigo de Jehová sale del agua para salirse de ella, para seguir a Jesucristo directamente a través de la palabra de Dios, entonces sí, y ahí sí es un traicionero, porque dejó la Watchtower. Pero si deja la iglesia católica, la iglesia mormona, cualquier iglesia evangélica o cualquier denominación religiosa, la abandona para ser un testigo de Jehová, en ese caso no es un desleal, ni es un traidor, no es un Judas. ¿Se dan cuenta? Esa es la doble moral de la Watchtower. Cuando se trata de que el amo de casa que ellos predican e instan a traicionar su religión, se sale de su religión para ser testigo de Jehová, en ese caso no han cometido traición, no, que va. Y si el amo de casa que se va a convertir a testigo de Jehová, le dice al testigo de Jehová que le da estudio bíblico, que si él deja la iglesia católica, por ejemplo, va a recibir el rechazo de sus familiares, amigos católicos, y que no le van a hablar, lo van a ver como loco, que se ha dejado de pertenecer a la iglesia católica romana para hacerse testigo de Jehová, y le explica a testigo de Jehová que si se va lo van a rechazar. La guasa le va a decir, no te preocupes, que la Biblia dice que tendrías que sufrir rechazo de tus familiares por causa de Jehová. ¿Te das cuenta? Cuando se trata el predicando, es decir, que recibe la predicación, el predicando, el predicador le justifica y dice, no te preocupes, que tienes que sufrir ese rechazo por parte de tus familiares católicos o evangélicos, o cualquier religión que sea, te van a rechazar, aunque no son tan duros así, tan como son los de Jehová. Estamos poniendo un caso extremo, ¿no? Católicos fanáticos así, ¿no? Que están pensando que tú no te debes salir de la iglesia católica, porque es la única iglesia verdadera, y cuando tú abandonas la religión católica para ser testigo de Jehová, ya no vas a participar con los católicos en sus reuniones, en sus costumbres, y te van a ver como loco, pues también está loco, se le ha metido la Biblia en la cabeza, y te comienzan a rechazar, pues porque te ven raro, ya no vas a los cumpleaños ni a las fiestas que hacen en sus casas por cualquier motivo, del padre, de la madre, qué sé yo. Ya no vas, claro, se ha metido esa religión de los dioses de Jehová, qué loco, ¿no? Entonces comienzan a rechazarte. Entonces cuando se trata de eso, la Watchtower no tiene ningún problema en decir, no importa que te rechacen tus familiares, tu esposa, tus hermanos, no importa. La Biblia dice que tenías que sufrir pues persecución, pues que el Cristo, la secretaria de Cristo iba a crear pues división entre padre y madre y hijo, y que Jesús dijo, quien ama más a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Te van a sacar ese texto bíblico para porque tú sufras pues el rechazo que vas a ser víctima de tus familiares porque dejaste la iglesia a la cual pertenecías para ser testigo de Jehová. En ese caso está bien que seas un traidor a la iglesia católica, mormona, protestante, o cualquier religión denominacional a la cual esa persona pertenezca y que va a abandonar para ser testigo de Jehová. En ese caso está bien que la sociedad Watchtower apoya la traición que esa persona va a hacer hacia su religión para hacerse testigo de Jehová. Y en ese caso está muy bien que sea un Judas, ¿no? Un Sansón, en fin, está perfectamente. Pero cuando después de que el testigo de Jehová, esta persona se convierte en testigo de Jehová y a esto descubre, como descubrí yo, como descubrió Rafael Candelario y muchos más, que esta religión también es tan falsa como la que dejaron, entonces ya es un traidor, es un desleal a Jehová. Claro, es el mismo argumento que usan todos aquellos de las otras iglesias cuando los abandonan para convertirse en testigos de Jehová.
Dicen, este señor ha traicionado a su iglesia católica, a la iglesia protestante o la iglesia evangélica tal, son un traidor para ser testigo de Jehová. Esa es la misma vaina, estamos en la misma situación. Todos se consideran traicionados, todos se consideran heridos cuando tú abandonas su organización para irte a otro sitio. Pero cuando los testigos de Jehová consideran que eres un traidor, se lo dejas a ellos. Pero no tienen el más mínimo escrúpulo de incentivar a los testigos de Jehová que se van a predicar para que la gente a quienes ellos van a predicar traicionen su religión. Y usted la ciudad de Guastavere es una religión que incentiva la traición con la excusa de que no hay que sacarlos de la religión falsa para meterlos a la religión verdadera, sacarlos de Babilonia la grande. ¿No es cierto? Con esa excusa incentivan la traición. Porque el hecho de que se salgan supuestamente de la religión falsa parece la religión verdadera, no quita que haya habido una traición, puesto que has dejado pues la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus abuelos, y has traicionado eso para hacerte testigo de Jehová. Puesto que lo demás te ven como un traidor. Y también te miran raro y te van a despreciar seguramente. No te van a invitar nunca más a sus casas. Pero en ese caso te dicen, sí, tienes que sufrir ese desprecio, que te rechacen, pero tú no debes dejarte manipular por eso, que no te hablen o te rechacen para que te regreses a tu iglesia anterior, católica, evangélica, mormona, etcétera. No te dejes manipular, sufre con ahínco eso que Jehová te va a bendecir porque estás sufriendo por seguir a Jehová en la religión verdadera de los hijos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Pero cuando se trata de testigos de Jehová, que ha descubierto que también esa religión de los testigos de Jehová es tan mala y hasta peor que la religión que dejaron, y se quieren ir a otro sitio o otra iglesia, o bien quedarse independiente, como en mi caso, que no soy denominacional, pero estudio la Biblia y pienso que la única salvación se encuentra en la Biblia, puesto que Jesús nunca dijo que hay que ir a tal religión para ser salvo. Se dijo, búsquenme a mí, que soy la vida, el agua de vida, y la única información que tenemos de Cristo en su palabra está en la Biblia y punto. Ese es mi punto de vista. ¿No? Pero no ponerme títulos denominacionales para crear pues, divisiones, que yo pertenezco a tal iglesia y tú la otra. No, eso, así dejemos eso al lado, a las organizaciones verticales, donde nos manipula un cuerpo gobernante que nos quiere hacer creer cosas que nosotros no están inclusive en la Biblia, y creamos en ellos más que en lo que dice la Biblia. Entonces mejor vayamos a la Biblia y prendamos de ahí directamente. Pero cuando uno abandona los testigos de Jehová porque ha descubierto que son unos farsantes, que tienen doctrinas titilantes, pues, que duran poco tiempo, pues, ¿no? Como esa de la doctrina que hicieron por 72 largos años, de las parábolas de las ovejas de las cabras, pues que en el año 1923, pues el señor Rutherford la dio como una nueva verdad causada por Jehová, según la atalaya de diciembre de 1953, pues que la Watchtower dijo pues que esta era el año, perdón, 1955, antes de 1955, que dijo que Jehová causó que se diera pues el discurso millones que ahora viven jamás morirán, pues, y además causó que se diera la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras en 1923, y que eso se lo dio a su esclavo cuando estaba el presidente José Rutherford, presidente de la Watchtower, como digo, en el año 1923, y de partir de ese año comenzó a enseñarse la nueva interpretación de esta parábola de las ovejas y las cabras, que dejaba de lado lo que había enseñado el presidente de la sociedad Watchtower, el primer presidente, el pastor Charles T. Russell, que había dicho pues que la separación de las ovejas y de las cabras era un suceso que ocurriría después del milenio o durante el milenio, es decir, que esa gente que entraría al milenio como prueba para dar una oportunidad para que se salven, si ellos aceptaban a Cristo durante ese periodo del milenio, después del milenio iban a ser juzgados para saber quiénes de esas personas eran ovejas y cuáles cabras. Es decir, de esas personas que entrarían en el milenio, y que esa separación de ovejas y cabras sería durante el milenio. Esa era la idea, durante el reino milenario de Jesucristo. Y eso se enseñó a partir de 1884 hasta 1923, cuando el señor Rutherford dijo que Jehová Dios había causado que sea la correcta interpretación, es decir, echar al tacho de basura lo que había enseñado el pastor Russell desde 1884 hasta 1923, señores, que fueron pues casi más de 30 años de una enseñanza que se creyó como dada por Jesucristo al pastor Russell para sacar a los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz. No, eso duró solamente 23 años en el siglo XX, más
16 años más en el siglo XIX, es decir, un periodo de 40 años que se estuvo enseñando que la separación entre las ovejas y cabras iba a comenzar en el futuro durante el reino milenario de Jesús, en ese tiempo. Bueno, el año 1923, el señor Rutherford da su conferencia en California y dice, no, esa interpretación está falsa, está equivocada, pues Russell estaba loco. Pero ¿cómo? Sí, trajeron verdadera y dicen que Russell sacó los estudiantes de la Biblia de la oscuridad para la luz brillante, esplendorosa, dándole las verdades de Dios. Y resulta que no fueron la verdad de Dios, fueron mentiras, puesto que el juez Rutherford, después de 40 años de este enseñamiento, es que tanto hablo en italiano que ya se me está confundiendo, que se dice 40 años esto que iba a ocurrir durante el periodo del reino milenario de Jesucristo, la separación de los de cabra, y el juez Rutherford dijo, no, eso empezó en 1914, cuando inició la segunda parucía de Jesús, y el esclavo fue escogido en el año 19 para anunciar las buenas nuevas a las naciones, y que aquellas personas que aceptaban el mensaje eran las ovejas y los que la rechazaban eran las cabras, y que esa separación ya había ocurrido del año 1919 cuando fue escogido el esclavo para anunciar las buenas noticias a las naciones a partir de ese año, ¿no? Entonces, las personas que aceptaban ese mensaje que se daba a partir de 1919 en adelante eran las ovejas y que lo rechazaban en las cabras. Y eso fue pues un método muy, muy inteligente que usó pues este sinvergüenza de Rutherford para hacer trabajar a los testigos de Jehová. En ese momento todavía eran estudiantes internacionales de la Biblia, hasta el 1931, que se cambió el nombre de Jehová, pero en ese momento le sirvió mucho a Rutherford esa manipulación de decir que la separación de las ovejas y las cabras había empezado desde que inició la segunda parucía de Jesús en el 2014, y Jesús vino y regresó el año 18 para inspeccionar a su esclavo, y después de haberlo aceptado y aprobado, les encomendó en 1919 anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y que esas nuevas naciones, quienes aceptaban el mensaje en el momento de la predicación que hacían los testigos, esos eran las ovejas, y aquellos que tenían el corazón duro, no dispuestos a aceptar a Jesús, no escuchar el mensaje, la rechazaran, eran las cabras. Así era la cosa. Y así pues, el Rutherford le dijo, es labor de ustedes, hermanos, que se cumpla esta parábola. Y es función de ustedes salir a predicar para hacer ya rápido la separación de quiénes serán las ovejas y quiénes serán las cabras, para ver quiénes se salven y no. Y es misión de ustedes salir a predicar y para que se cumpla esa separación de ovejas y cabras, y luego venga el Armagedón. Es decir, ustedes son las personas que van a tener consigo el Armagedón lo más pronto posible, de acuerdo a cuántos salgan a predicar, para que se anuncie esto a las naciones y podamos recoger a todas esas ovejas que están en las naciones, que están dentro del mundo, que tienen un corazón dispuesto a aceptar a la organización del agua estable con la religión verdadera, su mensaje, entrar a su grey para ser salvos. Esas eran las ovejas para Rutherford. Aquellos que eran gente mundana de las naciones, pero que tenían el corazón dispuesto, un corazón de oveja, para aceptar el mensaje que los testigos de Jehová comenzaron a dar a las naciones a partir de 1919. Y aquellos que rechazaban el mensaje eran las cabras. Así pues, Rutherford, en forma muy inteligente y manipuladora, hizo crecer el agua estable, teniendo un montón de miles de burros, ¿no? Predicadores, y salieron a predicar como un tarado para hacer la separación de ovejas y cabras, y así vender bastantes revistas, porque se vendían, ojo, en esa época nada que donativo, como hacen ahora esa pantalla del donativo, ¿no? Entonces, en ese momento salían a predicar, pero a vender, porque se cobraba, está el precio puesto en las revistas, en los libros, y se vendía. Y era pues labor de los testigos de Jehová salir a predicar. Y entonces la Jehová comenzó a crecer, pues, porque les lavó la cabeza a los testigos de Jehová que ellos eran responsables que se cumpliera esa parábola de las ovejas de las cabras a través de la obra de predicación, para ver quiénes eran de corazón noble, es decir, las ovejas, y quiénes eran los que tenían corazón duro, no dispuestos a vivir una vida correcta, en justicia, en el reino de Jesucristo, y que esos eran los que rechazaban el mensaje que daban los testigos de Jehová, los que cuando tocaban la puerta y te tiraban la puerta, esa era una cabra. Ya, te tiró la puerta en la cara, es una cabra. Y si te abría la puerta y te hacía pasar y aceptaba un estudio bíblico, esa era una oveja. ¿Ya? Entonces, los de Jehová pensaban que ellos tenían la responsabilidad de llevar a cabo el Armagedón. Es decir, que se cumpliera esta parábola primero, porque tenía que cumplirse la parábola de la cabra, la separación, y luego que se haya predicado a todas las naciones,
y haberse hecho la selección de ovejas y cabras, recién vendría Jesús para, vendría el Armagedón, decía el Armagedón, no decía que venía Jesús, porque Jesús ya había venido pues el año 14, y en el 18 retornó para hacer su inspección, sino que pensaba que venía el Armagedón nada más, ¿no? Entonces, queridos amigos, esta enseñanza se dio desde el año 1923 hasta el año 1995, señores. Fueron 72 años enseñando una mentira, puesto que el año 1995, después de 72 años de haberse enseñado esto, esta parábola de las ovejas y las cabras que había comenzado el año 1914 durante la segunda presencia de Jesús y que culminaría esta obra de separación de ovejas y cabras antes de la restauración de todas las cosas. Es decir, antes que viniera el Armagedón, para que viniera el juicio final, que era otro juicio. Y eso se creyó por 72 años y los hijos estaban convencidos que ellos estaban haciendo la obra de separación de las ovejas y las cabras en el servicio del campo. Y todo el mundo, los hermanos me acuerdo que decían en el servicio, uy, esta es una cabra, me tiró la puerta en la cara, no, esta es una oveja porque se todo el estudio bíblico, y tenemos que salir a predicar rápido para que venga el Armagedón, para que se cumpla pues el mensaje a todas las naciones, para recoger de las naciones a aquellas personas que son de la clase de las ovejas, que tienen corazón noble, para que se salven. Pero tenemos que apurarnos. Por eso salieron a predicar como locos y vendían, pues. Esa es la manipulación de Rutherford. Y una vez que la señora Bastardo le sacó el jugo a esa mentira, esa mentirota, el año 1995, dice, mienten, mi hijo, todo gente dice, ¿saben qué? Los pasos imbéciles. Eso fue una mentira. Así dijo, prácticamente. Son ustedes imbéciles. La Bastardo engañó a la gente por 72 años diciendo que esa parábola de la separación de ovejas de cabras y ya había empezado en 1914, cuando ante la segunda parucía de Jesús, y especialmente en 1919, cuando ese esclavo escogido salió al servicio del campo a predicar las buenas nuevas a las naciones. Y que dijo, eso no es verdad. Eso recién será para el futuro, cuando Jesús se vea la señal, le dijo el hombre vino de las nubes, ¿no? Vino con todo su poder y gloria para hacer el juicio a las naciones. Y ahí recién hará la separación de ovejas y cabras. De un plumazo, después de 72 años, ¿no? El esclavo en complicidad, entre comillas, con Jehová y Jesucristo, no se quedaron mudos Jehová y Jesucristo, viendo cómo su esclavo enseñaba una mentira pues, por 72 largos años. Y en el año 1995, después de 72 largos años de una creencia, se cambia eso y todos los testigos de Jehová del mundo quedaron así, puesto que se dieron cuenta que esta versión es falsa. Y mucha gente en 1995 se fue a la Watchtower disolucionada, porque decían, ¿cómo es posible que Jehová y Jesucristo no hayan podido decir nada en 72 largos años? Y ellos que son los que suministran el elemento espiritual al esclavo, se hayan quedado cómplices y silentes por tantos años que se diera una enseñanza falsa a las naciones, anunciando las buenas noticias a las naciones, diciendo que ellos estaban saliendo a predicar a las naciones para salvar a la gente de corazón noble, que tenían corazón de ovejas. Y luego resultó que eso no fue así, que era una mentira, pues fue un error, eso llaman error, pero al final fue una mentira. Fue un error que condujo a la mentira, a la falsedad, a la oscuridad. Y la Biblia hace la comparación que el Jesús es la luz, mientras el diablo es la tiniebla, la oscuridad. ¿Se dan cuenta? La verdad se identifica con Jesús, la luz, Jesús. Y la oscuridad siempre lo tenebre con Satanás. Y la Watchtower enseñó una oscuridad, enseñó una mentira, una falsedad que los llevó a creer en una mentira, en una oscuridad. Entonces, a partir de 1995, mucha gente se comenzó a salir de la Watchtower, porque se dio cuenta que era imposible que una organización que está dirigida supuestamente por Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, se haya enseñado por 72 largos años un error para ser buena gente, un error que al final condujo a enseñar una mentira, una falsedad, y que demostró pues que es imposible que un Dios bueno, verdadero, con un Hijo que es la verdad, que es Jesucristo, que es la única verdad, no hayan podido tomarse un segundo de su tiempo para, por medio de su Espíritu Santo de Jehová, darle a su esclavito que está ahí, que se dice llamar que es el esclavo, para que corrija ese error. Y Jehová y Jesucristo, bien, gracias, pues que se vayan muriendo todos ahí, que vayan muriendo dentro de esos 72 años, muchos que murieron creyendo en eso, creyendo de una cosa que es falsa. Y que su testigo de Jehová ahora dijera que la separación de las ovejas y de las cabras ocurrió en 1919 con
la obra de predicación a las naciones, lo expulsan por apóstata, pues puesto que ahora se cree que eso será para el futuro. Pero si un testigo de Jehová insistiera y se prendiera de la doctrina anterior y dijera que no, pues no es lo que dice el esclavo ahora que será para el futuro, sino eso ya ocurrió en el minuto 14, le expulsan por apóstata, pues. Entonces, esta religión verdadera, que dice que está guiada por el Espíritu Santo de Jesucristo, un Jesucristo que haya estado en complicidad con Jehová Dios y su esclavo fiel y discreto en la tierra para enseñar una mentira por 72 largos años. Y eso ocasionó pues que muchos testigos de Jehová se fueran de la Watchtower y no quieran creer más en ella y se van y la Watchtower lo llama traidor, los Judas, los Sansones, ¿no? El traidor, pues, el traidor, ¿no? Claro, ellos no, no tienen derecho a abrir los ojos y también decir, bueno, me largo esta organización falsa. No, en ese caso la Watchtower no le permite a este Jehová que se vaya de su organización porque somos una organización falsa, porque lo hemos engañado por 72 largos años y no le da oportunidad para decir, bueno, discúlpame, en vez de decir, discúlpame, tienes razón en largarte a nuestra relación de porquería, ¿no? Porque es verdad, pues no es posible que Jesús nos esté dirigiendo a nosotros con 72 años de un engaño. Entonces, en vez de pedir disculpas, no, soberbia como es así, dice, no es un apóstata, un traidor, porque no quiere seguir creyéndonos a nosotros pues, nuestras mentiras. Porque nos ha descubierto, nos duele que nos ha descubierto, somos unos mentirosos y decide largarse y no seguir viviendo, estando dentro de una organización mentirosa, vivir una mentira dentro de una mentira y se va. Entonces es un traidor, ese es un traidor, hay que rechazarlo, repudiarlo, no le hablen. Instruyan a la familia que no le hablen. ¿Por qué? Porque escogió salirse de la mentira y no vivir como un imbécil, el resto de sus días metido en una nación falsa. Y quieren que regrese para que se fríen igual que el resto. Vivir y sirviendo a una nación falsa para que lo exploten y siga como un idiota, como un tonto útil para una falsa organización. Y estos son calumnias e insultos, porque la ciudad de Watchtower engañó por 72 largos años, diciendo que ellos son los que la única religión verdadera que enseña la verdad. Y tienen la caradura de decir que somos la verdad, que seamos la verdad. ¿Qué tipo tiene una verdad, hermano? ¿Por qué se fue tal hermano de la verdad? ¿Qué verdad? Mejor hay que cambiar la palabra verdad por la mentira. ¿Qué cuánto tiempo está en la mentira ese hermano? ¿Ah? ¿Por qué lo expulsaron a ese hermano de la mentira? Así debe ser el nombre. La relación es falsa. Y no solamente ha ocurrido esto con la cuestión de la separación de ovejas de cabra. Ha habido cosas peores, cambios peores que ha hecho la Watchtower, con luces titilantes que se prenden y apagan, luces nuevas que apagan luces anteriores, que no dan ningún brillo a ninguna luz anterior, sino la apagan totalmente y entra una luz nueva de otro color a entrar en acción. Eso no es el concepto de una luz más brillante, puesto que la luz de la Watchtower apaga las luces previas, y eso no puede ser. Una luz más brillante da una luz más resplandeciente a una luz que está un poco tenue, pero no la puede apagar y reemplazarla y decir que ya no es así, es otra. Eso no. Tiene que quedar siempre la luz correcta la anterior, sino que le vamos a dar más información al respecto sin contradecirla, ni borrarla, ni reemplazarla, ni contradecirla, sino dejar como está sin moverla, pero le damos una amplitud más en el mismo sentido, en la misma dirección, no en sentido en contra, ni menos quitarle y poner otra diferente. Esa es la idea, en la misma lámpara de luz, el mismo foquito le damos un poquito más de brillo. Pues no podemos sacar el foquito, botarlo a la basura y poner un foquito ahora de color rojo, verde, azul. Y con otra intensidad diferente. No, eso es lo que es el Watchtower, pues eso no es el concepto de una luz más brillante. Eso demuestra pues que la religión es falsa y mucha gente se ha ido en el 1995, lo llaman traidor. Y tienen el coraje de publicar esta atalaya para hacer ver que pues tiene que ser leal a la mentira, leal a una nación mentirosa. Pero no dicen por qué se van los tíos que van. Porque son desleales a una nación falsa. Que ellos descubren que es imposible que esté dirigida por Jesucristo, puesto que Jesús no hubiera podido engañar por 72 largos años. Entiéndanlo, métanse en la cabeza. No es posible que una nación dirigida por Jesucristo, Jesús se haya quedado mudo y silente por 72 largos años por una enseñanza tan importante como es esta de la parábola de la separación de ovejas y cabras, y que Jesús de hecho está bien, claro, siguen predicando eso a la nación, ese es el elemento verdadero, pues, a su debido tiempo, ¿no? Pero resulta que no fuera a su debido tiempo, puesto que cuando da una nueva luz, dice, no, la luz se hace más brillante, dice. Ahora el concepto de la separación de ovejas y cabras ya no fue la que se dio antes, sino es ahora otra cosa diferente. Y esa es la luz más brillante.
que apaga la luz anterior, la deja como mentirosa y da otro concepto diferente que no da más nada de luz a la anterior, sino la apagó. Entiendan ustedes, la luz del agua apaga las luces anteriores, la deja en cero. En vez de seguir el mismo sentido, o sea, mantener que eso empezó en el año 1914, especialmente en el año 1919, en vez de darle más amplitud a eso, no, le dicen que eso no fue así, que eso es mentira, que eso todavía es para el futuro. Eso es borrar una luz anterior, apagarla, extinguirla y reemplazar por otra nueva. Eso no es el concepto de una luz más brillante. Porque la luz más brillante debe dar más luz a lo anterior sin decir que no es así, que no fue así. Es decir, tiene que seguir manteniéndose que eso empezó en el año 1914 en adelante, durante la segunda parucía de Jesús, con la predicación de casa en casa, para saber quién es oveja, quién es cabra. Pero no puedo decir que ya no es así, que eso será para el futuro y todo eso no es así. Ese es apagar una luz anterior. En vez de darle más brillo, la apagó. La tira al tacho de basura y pone una luz nueva, un foco nuevo con otro color de luz. Eso no es un concepto de una luz más brillante. Entiendo, lo metes en la cabeza para que no sean burros. Sobre todo a unos que son fanáticos ahí como Colima y a Luro, que se lo metan en la cabeza, lo que es concepto de una luz más brillante. El Raza decía que una luz más brillante es una luz de entendimiento que da más brillo a la luz previa sin contradecirla ni apagarla. ¿Por qué? Porque si no deja a Dios como mentiroso, decía Russell. Porque si no deja a Dios como mentiroso, como un surtidor de alimento falso. Por esa razón, la sociedad Watchtower, la gente es inteligente y se comienza a ir de la Watchtower porque se cuenta que esta no es una nación de Jehová ni a balas. Ya he demostrado a ustedes con muchas pruebas que la sociedad pues enseña, cuando nosotros leemos, por ejemplo, algo que es ya más evidente, que este esclavo fiel y discreto de la Watchtower es un esclavo falso, intruso, que ha tomado el poder para hacerse del poder ellos mismos, para poder manipular como títeres así a sus miembros, hacerles creer que ese esclavo de la Watchtower fue escogido por Jesucristo, que la atalaya de abril del 2007, del 15 de abril del 2007, página 22, la sociedad dijo pues, que Jesús regresó ya en el año 1918 e hizo una inspección a su templo y seleccionó a su esclavo fiel discreto, y el año siguiente, en 1919, lo encargó de todos sus bienes y que anunciara la buena noticia a la nación. Pero para la sociedad Watchtower dice que ya Jesús escogió a su esclavo cuando retornó en el año 1918, hizo su elección a su esclavo y lo encontró este esclavo fiel discreto, que es el esclavo que está ahora en la Watchtower, para que se encargara de suministrar elemento espiritual a los domésticos. Pero ya he mostrado que eso es una mentira, porque cuando nosotros comenzamos a leer Mateo 24:42, los testigos de Jehová, pues no piensan con la cabeza. Los testigos de Jehová han tenido dos asambleas de distrito, una en el 2009 y una en el 2010, que se tituló Manténganse vigilantes. Así se llamaba pues, esa asamblea de distrito del año 2009 y 2010. Pero cuando uno le pregunta al testigo de Jehová a qué cosa tiene que estar vigilante, no saben. Cuando a mí me tocan la puerta, los testigos de Jehová caen en la puerta y yo los recibo y digo, ¿a qué cosa tiene que estar tu vigilante? No saben. Me dicen, me puedes dar rodeos y comienzan a dar explicaciones así y no dan con el punto clave. Pues has tenido dos asambleas de distrito que has estado asistiendo en 2 años consecutivos que se llamaban Manténganse Vigilantes de 2009 y 2010. Y no saben a qué cosas tienen que ser vigilantes. Pues es duro. Muchos son buena gente. Si no voy a regresar que son buenas, pero son duritos. No saben que tienen que ser vigilantes. Entonces yo tengo que sacarle la Biblia. Me vienen a predicar a mí los tíos en la puerta y al final soy yo los que predica a ellos. No, dame tu Biblia. Le quito la Biblia y le digo, vamos a leer juntos, pues, para que no seas sonso. ¿No? Le digo, mira, pues, hermanito, mira, escucha, porque parece que te has olvidado. Te ha pasado días de días en 2 asambleas y no sabes a qué hora tiene que ser vigilante. Y así se titula la asamblea. Manténgase vigilante. Y no saben a qué hora tiene que ser vigilante. No saben. Pues yo les voy a hacer recordar, pues, cuando yo les digo lo que dice Jehová en Mateo 24:42, ¿a qué cosa tienen que estar vigilantes? Les leo lo siguiente. Dice, velad pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿a qué tiene que estar vigilante? A la venida de nuestro Señor por segunda vez en el futuro. Y después les digo, ahora leamos juntitos, les digo, leamos el siguiente, ¿ya? Leamos el siguiente texto. Y dice el 43. Esto empero sabed que si el padre de familia supiera en cuál vigilia iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Ahora veamos el 44, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Cuando Jesús venga, pues que estamos vigilantes, ¿no? Y dice el 44, por tanto, estad vosotros también preparados porque a la hora que no pensáis, que no ni cuenta te vas a dar cuenta,
el Hijo del Hombre vendrá. Por eso estamos vigilantes, pues que hemos visto en el 42 que dice, manténganse vigilantes porque no saben qué día viene su Señor. Después dice pues que si el amo de casa estuviera despierto, no dejaría que le robaran su casa. Y luego dice, por lo tanto, no se duerman, estén despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Sigue hablando de los mismos puntos, vendrá su Señor. Ahora viene el 45. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y discreto a quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles alimento a su debido tiempo? El 46, bienaventurado aquel siervo a quien su Señor cuando viniere le hallare haciéndolo así. 47, bienaventurado, de cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Señores, este es el motivo por el cual estamos despiertos. ¿Por qué estamos vigilantes? Le dije al testigo de Jehová que me estaba predicando con su Biblia. Parece que no se acordaba, no saben. Y no solamente él, el 90% de los testigos de Jehová no saben qué cosas tienen que estar vigilantes. Y han asistido a 2 asambleas de distrito con ese título. Tenemos que estar vigilantes porque se viene el Señor. Por segunda vez. Y dice el 43, Mateo 24, 43, dice, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que le roben su casa. Y ahí viene el 44. Bienaventurado aquel hombre cuando venga su ama lo encontrare allá haciéndolo así. Que haya cumplido aquello que le encomendó hacer. Y ahí viene el 45. ¿Quién es pues ese esclavo fiel y discreto que Jesús hallará haciéndolo así? Y luego dice, bienaventurado porque a ese le encomendarás todos sus bienes. O si no, lo castigará. Quiere decir pues entonces que es imposible que Jesús haya podido escoger este esclavo en el año 18, puesto que esto es un texto para el futuro, por lo cual estamos todos vigilantes para que Jesús venga, y estemos nosotros despiertos para que no nos robe nuestra casa, nos agarre de sorpresa Jesús, y luego Él escoja ese esclavo fiel discreto que estuvo haciendo aquello que Él encomendó hacer durante su ausencia. Entonces, cuando dice va inteligente y no bruto, no burrito, no cemento, se da cuenta que lo engañaron y le hicieron creer que ese texto de Mateo 24, 45 al 47 se cumplió hace muchos años atrás, en 18, que es una otra mentira más. Y que demuestra que ese esclavo que está sentado ahí, mentiroso, intruso, que han tomado el poder ellos mismos como ese esclavo fiel y discreto que Jesús ya escogió, cuando ese es algo para el futuro, por el cual estamos todos alerta, vigilantes, para que Jesús venga y seleccione a su esclavo. Entonces, esto demuestra y prueba que ese esclavo de 19 jamás fue escogido por Jesucristo y tampoco representa a Jesucristo, tampoco Jesús le encomendó todos sus bienes para poder administrarlos y menos para dar el alimento espiritual a los domésticos. Y es un esclavo mentiroso, intruso, por el cual eso demuestra porque todas sus enseñanzas tienen fecha de expiración, se van cambiando por nuevas luces, que luego deja pues a este esclavo como un esclavo mentiroso que de ninguna manera está dirigido por Jesucristo. Y ese es un engaño que se probó con este momento, que lo he probado en muchos videos, por el cual muchos se están saliendo. Pero como se están saliendo, la sociedad hasta los llama traidores. Porque no son brutos, pues. No son como aquellos que agarran y quieren seguir viviendo una mentira entre una mentira toda su vida. Porque tienen temor de salir de ahí, porque ¿dónde voy a ir? Porque no tienen pantalones, pues. Están dependiendo de su mamá organización, ahí están metidos de las faldas de la mamá Watchtower, viviendo de mentira, y los dos se van al hoyo, ¿no? Porque se van a la destrucción en el Armagedón, por supuesto, y entonces se van a agarrar de la mamá Watchtower, que se va al Armagedón a ser destruida como una región falsa más, una región ramificación de la iglesia adventista, por si acaso, es una iglesia adventista disfrazada, iniciada con concepción masónica, piramidológica, que introdujo Russell, con todas las enseñanzas de George Storrs, Stetson, Nelson Barbour, Jonas Wendell y Joseph Sykes, y todas las enseñanzas de esos adventistas masónicos que querían en la piramidología, en cosas que ahora son consideradas de Satanás, el diablo, de la oración falsa. Y así introdujo la Watchtower, el pastor Russell introdujo estas enseñanzas que él aprendió de sus maestros adventistas, cuando se salió de la iglesia segunda adventista y formó la Watchtower con todas estas enseñanzas de la religión falsa adventista.
Por eso la Watchtower es una religión adventista, una ramificación adventista, sin ninguna duda, y una religión falsa más, como lo son también las iglesias segundo adventistas, las iglesias adventistas séptimo día, y todas las iglesias denominacionales, que se creen que todas tienen la verdad. Y todos se sienten traicionados cuando alguien deja su religión para irse a otra, sin traidor. La Watchtower no es la excepción. Si los dejan a ellos es un traidor, pero si tú dejas a otra religión y ellos incentivan la traición, ya lo repito, la Watchtower incentiva la traición cuando mandan a predicar a sus publicadores, precursores, para que traicionen su religión, sean unos traidores, pero la Watchtower critica la traición, que uno tiene que ser fiel a Jehová, pero ellos también deberían ser fieles a su organización, pues, religiosa. Son la doble moral. Si te dejas a los demás, no eres traidor, pero si me dejas a mí, eres un traidor. Eres un traidor a Jehová, dice. Eso es manipulación. Decir que estás trayendo a Jehová. Como si la Watchtower fuese sinónimo de Jehová. Esa es la manipulación cerebral. Así de creer que la Watchtower es Jehová. No te dice que estás dejando a Jehová. No te dice que estás dejando a una organización Watchtower. Dice, estás presionando a Jehová. Esa es manipulación. Tratar de dar la imagen de Jehová dentro de la Watchtower, o que es lo mismo. Y eso es una herejía, una blasfemia. Decir que el dejar a una organización en Nueva York, que está ahí junto a las empresas mundanas de Satanás, el diablo, las más ricas de todo Estados Unidos están ahí, y decir que tú abandonas esa organización en Nueva York, es abandonar a Jehová, es poner en boca de Jehová cosa que Jehová nunca ha dicho. No hay ningún texto en la Biblia que Jehová haya dicho que la Watchtower sería su organización en la tierra, y que deberían que adorarla y respetar y no abandonarla. Pero la Watchtower dice eso, porque Satanás es el diablo, que te hace creer que la Watchtower es una religión de cemento creada por un masón y dirigida por 12 intrusos que jamás Jesús escogió, era religión verdadera. Y si eres inteligente, como es Rafael Candelaria, como soy yo, como es Mega Saidero, Tranvía Virgo, Rechera, Daco, hombre, genial. Se dan cuenta que son inteligentes. Entonces, los que hablan de traidores, de Judas. Entonces, amigo, reflexionemos en esto, lo que ha hecho Rafael Candelaria, y yo quería complementar esto con mi comentario, que hace tiempo que no hablo con ustedes porque he estado dedicado a subir videos a mis paisanos italianos, porque quiero que ellos también se desmulanicen, porque aunque ustedes no crean, también son tan cementos como son cualquier hispano de Latinoamérica, no crean que hay diferencia. Parece que viene un país más desarrollado, por la mentalidad también cemental. Lo único que tienen es que son más callados, no insultan. Yo mis videos en italiano, me escuchan, me dan comentarios breves, pero no son como los latinos, que son más de mentar la madre, insultar, ¿no? El italiano tiene más otro nivel educacional, son más cultos, pues, no son de mentarte la madre, insultarte, ¿no? Eso no vas a ver mis videos en italiano que subí, ni nadie me insulta. Te pueden dar un comentario corto, chiquito, pero no insultan. Esa es la diferencia del europeo, que es más culto, ¿no? Pero de cemento y fanático no hay diferencia, ¿eh? Eso sí, también me defiende la mentira. No me lo ven, no la ven, no la ven. Bueno, amigos, hace tiempo que no hablaba con ustedes y quería aprovechar de este video de Rafael para ayudar mi grano de arena y para que ustedes reflexionen. La doble moral de la Watchtower. Si tú dejas a otra organización, está muy bien. Y está muy bien que sufras que no te hablen también tus familiares porque dejaste la religión falsa de la cristiandad para serte testigo de Jehová y entrar a la religión verdadera para salvarte. Pero si tú dejas la Watchtower, tú eres un traidor. ¿Te das cuenta? La Watchtower critica la traición, pero la incentiva enviando a los testigos a predicar para que la gente de las naciones traicionen sus religiones. ¿Se dan cuenta? Aquí se llama doble moral. Si se trata de mí, eres un traidor. Pero si traicionas a mi prójimo, mi competencia de otra religión, eres un traidor. No eres traidor. Si traicionas a otra religión de la competencia, no eres traidor, no, que va. Pero me traicionas a mí si eres traidor. ¿A quién le van a hacer chupar el dedo? Esa es la doble moral de la Watchtower. Ser leal a Jehová es sinónimo de ser leal a la oración de Jehová. La Watchtower. Esa es manipulación. Y eso es poner en boca de Jehová algo que Jehová nunca ha dicho. Que la Watchtower es su organización, menos que sea él mismo. Que lo está traicionando a él porque traiciona a su organización. ¿Quién ha dicho que es la organización de Jehová la Watchtower? Hay algún texto bíblico que diga que la Watchtower Bible and Crack Society Corporation ya sea la organización de Jehová. No dice en la Biblia. Lo dicen 12 gringos mentirosos que ha demostrado que jamás fueron elegidos por Jesús. Porque lo dicen ellos. Y tienes a 7,5 de burros que creen que es la versión de Jehová.
porque así es la vida. No todos son inteligentes. Se van todos al hoyo juntitos de la mano. Uy, se van al abismo. Se inmolan por una falsa religión. Reflexionen. La Watchtower exige que seas leal, no traidor. Pero cuando se trata de traicionar a otras religiones de la competencia y decirle a los testigos de Jehová que vayan a predicar a las personas de esas religiones para que traicionen su religión, ahí está bien, sí traicionan esa religión, pero es falsa la cristiandad para que te vengas a la mía. Pero cuando se demuestra que también eres un mentiroso y tu religión es falsa y peor que la de ellos, y que tu dedo acusador te acusa a ti mismo con lo mismo, porque eres un mentiroso, como esta cuestión de la parábola de ovejas de cabras, que se mostró que era una mentira por 72 largos años después de haber enseñado. Y cuando la gente se la haga, eres un traidor. Ah, sí, ahí eres traidor porque dejas la Watchtower por irte a buscar a Jesús, la verdad, en la Biblia misma. Y dejas la versión falsa de la Watchtower. Ahí eres traidor, eres un traidor. Pero sí, incentivan a los hijos de Jehová que salgan a la gente a predicar a la gente del mundo para que traicionen su religión. Y que si el amo de casa sufre el repudio de sus familiares católicos, protestantes, mormones, o lo que sea, les dicen, no, tienen que sufrir ustedes, no regresar nunca más. Porque Jehová, ese es un signo que eres, que tiene que sufrir el cristiano, es el rechazo de los familiares, porque por servir a Dios. Y así les dicen a los traicioneros de otras religiones. No, acepta el rechazo de tus familiares, tienes que aguantar con denuedo el rechazo de tus familiares y tus amigos, que no te hablen que has dejado tu religión católica o protestante o cualquiera de ellas, por servir a la religión verdadera de Jehová. Pero cuando un testigo de Jehová se retira, usan eso mismo que aplican las otras religiones con sus miembros, con el fin de que el testigo de Jehová regrese a la Watchtower. ¿Por qué no les dice mejor también a esos que se van, a esos tíos que se van? No les dicen lo mismo, sean fuertes, no regresen nunca, porque es una religión falsa más de que los dice, no regresen, aguanten, con denuedo por servir a Dios, sufran el rechazo de sus miembros, hermanos de Jehová, porque ustedes están siguiendo a Jehová en la verdad, han buscado a Jesús fuera de la Watchtower, aguanten, y al contrario, si ustedes aguantan, van a ser ejemplo para los mismos parientes que están ahí metidos. No, eso no dicen, no, eso no conviene. Pues esa es la doble moral de la Watchtower. Y la doble moral de la Watchtower no solamente está en eso. La Watchtower, por ejemplo, estuvo condenando mucho tiempo que el testigo no podría manifestarse en manifestaciones callejeras públicas reclamando al gobierno tal o cual cosa. Pero cuando a Francia le quisieron poner un impuesto terrible por las donaciones que recibía, que eran millones de dólares, le pusieron una cantidad, creo que, no me acuerdo muy bien cuántos millones de dólares tuvo que pagar por los impuestos a las donaciones que le detectó Hacienda, le detectó que la Watchtower había recibido no sé cuántos millones de dólares en donaciones. El Ministerio de Hacienda francés quiso cobrarle impuesto a la renta. Y ahí sí, pues, Bettel instruyó a los ancianos de las congregaciones para que hicieran un día de salir a reclamar en manifestaciones públicas para que no se pagara el impuesto a la renta, diciendo que somos una nación religiosa, libres de fines de lucro y que es un abuso que se nos quiera cobrar impuesto a la renta. Y para ello quisieron una manifestación pública, cuando la sociedad violó sus propios principios, que no les permite a los miembros meterse en la política ni hacer manifestaciones públicas haciendo reclamaciones en la calle. Pero cuando se trató del dinero, del billete, la Watchtower no tuvo ninguna duda a través de Bettel, ese esclavo allá, para no pagar el impuesto a la renta, de romper su autoridad moral, quebrando sus propias enseñanzas en la atalaya, en la cual no les permitan a los miembros que un testigo de Jehová cristiano salga a las calles a manifestarse con carteles. Pero cuando se trató de la Watchtower, que le querían cobrar impuesto a la renta por las donaciones millonarias que habían recibido en Francia, ahí sí, el esclavo instruyó a los ancianos de las congregaciones de Francia para que salieran todos a la calle a manifestarse en contra de ese supuesto abuso, porque les querían cobrar impuesto. ¿Y qué es? ¿No era correcto que pagaran impuesto? Sobre el dinero que les podrían haber regalado, pero hay que pagar impuestos porque se están llevando todas solitos, millones de dólares, no quieren pagar un centavo al César para que ese dinero se use para los pobres de Francia, que también hay pobres, para poder cubrir su salud médica. El gobierno francés también necesita dinero. Están mal en Francia, necesitan dinero. La Watchtower no quiso dar ni un centavo porque no les importa un comino a la gente.
porque aman al dinero. Y ahí sí rompieron su autoridad moral, todo lo que publicaron en la atalaya de no salir a manifestarse en la calle, salgan todos, y salieron todos los franchutes ahí, y te digo, va, con cartelones a reclamar la injusticia que se le querían cobrar impuestos de renta por las donaciones. ¿Qué acaso no dice la Biblia que hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Entonces debieron respetar al César, darle al César lo que es el César, que es ese dinero que pusieron como donativo. Bueno, que el gobierno francés también use parte de ese donativo como con una retención como impuesto a la renta para poder usar ese dinero para la gente pobre en Francia, para sus obras sociales, para los gastos hospitalarios de la gente enferma. La Guastá no quiso dar un centavo y ahí sí, se van a reclamar, ¿no? Esa región, pues uno le da marca rabia, pues, que lo que hagan estúpido uno, una elección de tramposos, una pandilla de delincuentes que se llama el cuerpo gobernante, amigo. Yo, digo, yo desde que me fui a la Guastá soy el hombre más feliz en la tierra, me siento libre, respiro un aire de libertad, hago, nadie me critica ni me vigila, ni tengo que estar sujeto a que dirán, que me están vigilando, que si hice esto, que si no hice el otro, libre. Con mi conciencia, leo mi Biblia, estudio lo que Cristo quiere, no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. No necesito que no tengo pititas. No, usted verá que yo no tengo pititas que me muevan así, como un títere. No necesito ningún cuerpo gobernante que me manipule mi vida, que es tan corta la vida para que me la estén fregando un grupo de 12 malandrines sinvergüenzas que viven muy bien en Betel, bien vestidos, que se dan la gran vida, que tienen todo pagado, no les falta nada, ¿no? Qué fácil. Así que amigos, reflexionen, pues no sean tontos y díganse otra cosa mejor que estar predicando para estos sinvergüenzas, haciéndolos más ricos con su trabajo gratuito. Ahora sí los dejo porque ya hablé demasiado. A ti, Rafael, te felicito por tu video. Te mando un fuerte saludo desde acá. Cuídate bastante y sigue subiendo tus videos que son muy buenos. Muchas gracias.